Funcionarios municipales, señor secretario, señor interventor, antequeranos, queridos vecinos, queridas vecinas, señoras y señores, buenos días. En el día de hoy, 24 de abril del año 2017, la ciudad de Antequera celebra el primer pleno de su historia, en el que de manera monográfica se va a hablar del estado de nuestra ciudad. Este hecho histórico se va a producir, y eso ya no lo va a cambiar absolutamente nadie, con un gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Antequera. Mucho antes se podía haber producido, no ya con gobierno del Partido Socialista durante sus 28 años, sino también en los dos en los que Izquierda Unida tuvo también responsabilidad de gobierno en este Ayuntamiento, pero sin embargo no se vio ni adecuado ni oportuno, y creo que tampoco se vería necesario. Ahora, en cambio, un partido y un gobierno municipal que gobierna con la holgada mayoría que le han otorgado los antequeranos, propicia el debate, facilita la intervención y celebra un pleno exclusivamente dedicado a hablar y debatir sobre los asuntos que interesan en su globalidad a nuestra ciudad, Antequera. Entiendo que debemos reconocer, por tanto, que Antequera y su ayuntamiento no solo han mejorado en todos y cada uno de los aspectos que más adelante vamos a exponer, y que pronto, como digo, se van a decir, sino que también lo ha hecho en democracia y en transparencia. Todo lo que ustedes pudieron hacer mucho antes, pero sin embargo, nunca, jamás se hizo. Fue el 11 de junio del año 2011 cuando pronuncié por primera vez como alcalde de Antequera mi discurso en el acto de toma de posesión de la Corporación Municipal de Antequera. En el mismo expresé por primera vez mi compromiso con esta ciudad como alcalde y con sus ciudadanos. Y aseguré hace ahora 6 años, y lo repito literalmente hoy, precisamente porque el compromiso no ha cambiado, es idéntico, exactamente igual que hace 6 años, que nada va a cambiar en nosotros. Y si algo cambia será el ansia y los deseos de trabajar cada vez más por Antequera. Cada vez que aceptemos en nuestras decisiones, la alegría será vuestra, de los antequeranos. Y cada vez que nos equivoquemos, os pediremos ayuda para levantarnos y volver a empezar. Queríamos y queremos vivir con vosotros, como vosotros, compartir vuestras alegrías y vuestras tristezas. Queremos seguir siendo lo que hemos sido siempre, unos antequeranos, más que amamos a nuestra ciudad con todo nuestro corazón, y que por ella vamos a ser capaces de darlo todo lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Así lo pronuncié, así ha sido y seguirá siendo mientras estemos al frente de esta ciudad. Sin embargo, en el mismo mes de aquel año 2011, los datos ofrecidos por los servicios económicos municipales nos decían que la deuda, aquella deuda total del Ayuntamiento de Antequera, ascendía a una cifra que rondaba por aquel entonces los 35 millones de euros. 35 millones de euros. De ellos, casi 12 millones de euros correspondía a deuda no financiera, a deuda en facturas, incluyendo conceptos como deuda acumulada a proveedores, 300.000 euros del año 2009, 2,5 millones de euros del año 2010 y 7 millones de euros en los 6 primeros meses de 2011. Y las facturas sin consignación presupuestaria sumaban una cifra muy cercana a los 2 millones de euros a fecha 10 de junio de aquel año, el día antes de tomar posesión. El resto, como comprenderán, correspondía a préstamos bancarios pendientes de amortizar, que sumaban alrededor de 20 millones de euros, concretamente 19.525.000 euros. Un volumen muy importante de facturas impagadas habían sido acumuladas y la morosidad se disparaba en algunos casos a más de 600 días, casi 2 años de retraso en pagar facturas. Uno de los casos más significativos y que muchos antequeranos recordarán fueron los escritos que recibimos de una empresa, la suministradora de energía eléctrica, Endesa, yo tengo aquí uno de ellos, fueron 2, de fecha 4 de julio del 2011. 4 de julio del 2011. Justo 3 semanas después de haber tomado posesión como gobierno de este ayuntamiento. Ahí Endesa Energía, y ustedes que
Simplemente, en esa distribución, simplemente lo que nos pedían, nos comunicaba literalmente era lo siguiente, y lo voy a leer, porque viene en la página 2 de aquel escrito. Decía Endesa: ¿cómo puede deducirse el quebranto económico que supone para esta sociedad mantener esta deuda es extraordinario, teniendo en cuenta tanto su cuantía como su antigüedad, habiendo resultado inútiles todos los requerimientos periódicos de pago anteriormente efectuados e incumpliendo sus reiteradas promesas de pago? Por este motivo, mi representada no ha encontrado otra alternativa, ejercitando las facultades que le otorga la legislación vigente, que anunciarles el corte de los suministros de todos los contratos en el que el destino de la energía no esté asociado a un suministro esencial. Todo ello conforme a la información contenida en nuestros archivos. Endesa se disponía a dar la luz al Ayuntamiento de Antequera. Hoy, sin embargo, la realidad es bien distinta. Después de haber pasado 6 años, desde el año 2011, el pago a proveedores, utilizando datos del pasado año 2016 y según información emitida al Ministerio de Hacienda por la Intervención Municipal, es de 9 días, siendo el periodo medio de pago más bajo en toda la historia de este año. En cuanto a los remanentes de tesorería, la situación ha girado de manera sustancial. Mientras en 2010 el remanente de tesorería era negativo en 3,5 millones de euros y en 2011 fue negativo en 2,1 millones de euros, en 2012, el primer presupuesto que ejercitamos y preveímos, confeccionamos, empezamos ya a tener remanentes positivos de tesorería. En aquel año 2012, 468.000 euros, en 2013, 3 millones de euros, en 2014, 1,9 millones de euros y en 2015, 3,3 millones de euros. En cuanto al pago de la deuda financiera por los bancos, el actual, hoy, el Ayuntamiento destina mensualmente más de 200.000 euros al mes, como digo, para pagar préstamos a las entidades financieras. En 2017 destinaremos un total de 2,4 millones de euros al pago de préstamos. De esta manera, y en estos 6 años, hemos ido reduciendo la deuda financiera municipal en torno al 8-9%, que si lo multiplican rápidamente, da que la deuda del Ayuntamiento de Antequera con el gobierno del Partido Popular se ha reducido en el 55%. Y lo siento, señores y señoras del Partido Socialista, en estos 6 años el gobierno del Partido Popular hemos pagado con el dinero de los antequeranos, no se nos olvide, 15 millones de euros en préstamos, que ustedes gastaron, sinceramente, no sabemos muy bien en qué, pero se lo gastaron. También era el dinero de los antequeranos. Por otra parte, la situación que se encontraba la ciudad en aquel año con respecto al desempleo superaba el 24%, llegando en el año siguiente, en nuestro cuarto sitio, a superar el 25% y casi alcanzar el 26% de la población en edad de trabajar. El ritmo de crecimiento del paro en el mandato 2007-2011 pasó en Antequera de los 1.853 parados, 1.853 personas paradas, a 4.144, un 123% más de personas desempleadas, como digo, pasando el porcentaje del 11 al 24. Pero no solo eran esas las cuestiones que nos dejaron impagadas, bloqueadas o directamente dinamitadas. A ellas se le unió casos como una instalación inacabada, como el Palacio de Ferias, y que necesitaría alrededor de 9 millones de euros para finalizarla, y cuya gestión, tendrá que cubrir conmigo, sería inviable e insostenible desde el punto de vista económico y de personal para este ayuntamiento. O el Centro de Tecnificación de Atletismo, el cual está siendo gestionado íntegramente por el Ayuntamiento de Antequera, cuando es una instalación de absoluto carácter autonómico, que por cierto también está inacabada, al negarse la Junta de Andalucía a compensar la deuda existente con la construcción de una pista de atletismo al aire libre que completaría verdaderamente la instalación como un verdadero centro de tecnificación de atletismo, que hoy todavía no lo es. Y a esto se une el inicial y fracasado proyecto de construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, al que hemos empezado a ponerle ya solución, logrando el acuerdo con la empresa adjudicataria y efectuando el primer pago para la recepción del mismo, cuestión